mejor que Python. Hay tres principales razones de por qué programar en Python el día de hoy y en la actualidad. La primera razón es que la documentación en Python, en este lenguaje, es muy amplia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en lo que es, por ejemplo, Internet, hay muchísimos foros con información sobre cómo programar en Python. Y, por ejemplo, si ustedes están haciendo un código y obtienen algún error o no saben qué comando usar o qué librería pueden importar, ustedes pueden ir a Internet y van a encontrar foros con muchísima gente debatiendo, compartiendo información, donde muy probablemente los errores que ustedes tengan ya están solucionados, y si no es así, los pueden ayudar a solucionarlos. Esto se da porque la sintaxis que maneja Python es una sintaxis muy sencilla. ¿Qué quiere decir? Que la manera de leer el código en Python como tal es muy fácil, es muy intuitiva. Y gracias a esto es que Python es ampliamente usado en las ciencias, tanto como en las ingenierías, y en muchísimas otras ramas del conocimiento también. Entonces acá tenemos lo que se llama el Zen de Python o los principios de Python, que dice así: bello es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado, plano es mejor que anidado, espaciado es mejor que denso, la legibilidad es importante, los casos especiales no son lo suficientemente especiales como para romper las reglas. Sin embargo, la practicidad le gana a la pureza. Los errores nunca deberían pasar silenciosamente, a menos que se silencien explícitamente. Frente a la ambigüedad, evita la tentación de adivinar. Debería haber una, y preferiblemente solo una, manera obvia de hacerlo. A pesar de que esa sea la manera, de que esa manera no sea obvia, a menos que sea holandés. Ahora es mejor que nunca. A pesar de que nunca es muchas veces, mejor que ahora mismo. Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una muy buena idea. Los espacios de nombres son una gran idea, así que tengamos más de esto. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Se basa en algo muy sencillo, que es a la hora de hacer un código, tener elegancia a la hora de hacer ese código. Porque a fin de cuentas ese código no va a ser solo de ustedes. La persona que vaya a entrar a leer ese código tiene que entenderlo y tiene que ser intuitivo y tiene que ser fácil de acoplarse a lo que uno está haciendo ahí. Hoy vamos a hacer el primer programa que ustedes van a hacer posiblemente en toda su vida, para los que nunca hayan programado, que es el Hola Mundo. Yo creo que ya algunos lo han escuchado, lo que es el Hola Mundo, y en Python es uno de los programas más fáciles de hacer. Como lo están viendo acá lo que estamos haciendo es dándole una instrucción a la computadora, porque eso es la programación. La programación es darle instrucciones a una computadora, y la computadora expresa los resultados según las instrucciones que ustedes le dan, y los va a expresar tal cual las instrucciones que ustedes le dan. Si ustedes una instrucción se la dan mal, la computadora no lo va a entender. Acá lo que estamos diciendo es diciéndole a Python que imprima, es decir, que muestre en la pantalla lo que nosotros le pongamos acá. Y acá nosotros le estamos ingresando algo que se llama cadena de caracteres, que no es más ni menos que una oración. Le estamos dando una orden, que es decir, hola mundo, y el Python nos devuelve hola mundo. Esto es lo que se refiere como sintaxis sencilla, legible y elegante, porque con algo tan simple como esto ya estamos haciendo un programa. Entonces, ¿qué es la programación? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Le dejo acá la sección a Miguel. Miguel. Sí, qué pena, Carlos, me repite, por favor. No le... Es la programación. ¿Cómo? Estamos en la sección de qué es la programación, por si alguno de los muchachos tiene alguna duda o alguna idea de qué es programar, según lo que Bueno, hemos dicho. chicos, para mencionar la dinámica, los comentarios como forma de chat, manejamos el canal de texto que está arriba. Entonces, si ya han visto, los que ya han tenido experiencias programando o tienen alguna idea, nos gustaría que nos compartieran qué entienden por programación, qué nociones tienen de programación. Y pueden hacer dos cosas: pueden mandarnos el mensaje, nosotros lo leemos,
o pueden mandar una manita arriba en ese chat y les activamos el micrófono para que nos cuenten. Entonces, 1, 2, 3, 4 personas nos gustaría saber qué noción tienen de la programación. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, listo. Entonces vamos a seguir con lo que, pues con el comentario. ¿Qué es la programación? Como les venía diciendo, la programación es algo muy simple. La programación es darle instrucciones a una computadora, que al final es una máquina, es darle instrucciones a una máquina y que la máquina obedezca tal cual usted le está diciendo que haga. Para eso nosotros usamos varias herramientas. La primera herramienta son los operadores básicos, que derivan de la matemática. Los operadores básicos indican la operación que la máquina debe de realizar y nosotros lo usamos dentro del código con diferentes tipos de variables de variables que les vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, la suma. La suma es pues muy sencillo, yo creo que todos la conocen. Acá le estamos ingresando al programa una instrucción que es que sume 5 más 5 y el programa nos va a arrojar una respuesta. Que no me está arrojando acá. Bueno, el caso no se preocupen, el caso es que le estamos dando un código, o le estamos dando una instrucción a este programa y según este operador que nosotros le ingresemos, que puede ser tanto la suma como la resta, la multiplicación que se indica por un asterisco, la división de un entero, el operador módulo, que es el residuo de una división, las potencias, que es doble asterisco, y el mayor, el menor, el igual, el mayor igual, el menor igual, que son operadores lógicos. Entonces, ¿cómo Python lee estas operaciones? Python las lee como lo hacemos en la matemática. Python primero resuelve lo que está en paréntesis, después sigue con potencias y con raíces, después con multiplicación y con división, y después con adición y con sustracción. Entonces, acá es lo que yo les venía diciendo. ¿Qué datos nosotros manejamos a la hora de usar estos operadores básicos? Nosotros estos operadores los manejamos prácticamente con 4 tipos de datos. Los enteros, que se denotan en Python como int, los decimales, que se denotan como float, las cadenas de caracteres, que se denotan como str, que viene de string, y los booleanos, que se denotan como bool. Los booleanos vienen de la lógica, que es o es true o es false, son los que manejan los operadores lógicos. Miguel está pidiendo una pausa. Bueno, chicos, creo que nosotros les habíamos compartido para que tuvieran el programa ya instalado. Si quieren, va a ir abriéndolo y a la vez que Carlos nos vaya mostrando algún ejemplo, algún bloquecito de código, lo podemos ir probando para ver con qué nos encontramos, si van surgiendo preguntas, como para que no solo sea escuchar, sino que vayan de una vez interactuando con el programa. Entonces, eh, no sé si van abriéndolo, si ya lo tenían y van probando. Si tienen alguna duda por el chat, pueden comentarla de lo que vaya haciendo Carlos y ir tratando de que todos vayamos haciéndolo. Entonces, haciéndolo con calmita para que todos podamos ir haciéndolo a la par que Carlos va haciendo los ejercicios y probando con qué nos encontramos. Vale, listo. Entonces seguimos con lo que es tipos de datos. Los números enteros los conocen, es el conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5. Los decimales, pi, por ejemplo, 3.14 o diferentes tipos de decimales. Las cadenas de caracteres ya las vimos acá más atrás. Esto es un tipo de dato llamado cadena de carácter, y normalmente se denota entre comillas. También tenemos los booleanos, que es true o false, o los operadores lógicos entre diferentes condicionales que se pueden agregar al programa. Listo, tenemos el concepto que es variables y expresiones. ¿Qué es una variable? Una variable es un contenedor.
Una variable es algo que nosotros definimos en el programa a que contenga algún tipo de dato en específico para después aprovecharnos de esa propiedad más adelante en el código. Las expresiones son valores conectados por operadores, pueden ser variables conectadas por operadores también. ¿Qué características tiene una variable? Una variable se puede reasignar en el programa. Es decir, por ejemplo, vamos acá a abrir el compilador. Esto es el compilador Spider. Si vieron el video para instalar Anaconda, este y Jupyter es el compilador que trae incluido Anaconda. Entonces, ¿qué les venía diciendo? Por ejemplo, definamos una variable A, y definimos A como 5. Yo puedo acá hacer una cantidad de código X y más adelante en el código puedo redefinir A con otro tipo, desde que sea el mismo tipo de dato, porque acá si nos fijamos tenemos un dato de tipo entero. Yo puedo definir A como un dato de tipo decimal, de la misma manera, y redefinirlo después con ese mismo tipo de dato. ¿Qué otras propiedades tienen las variables? Las variables deben tener nombres significativos, y esto viene muy relacionado con lo que veníamos hablando del zen de Python, y de lo que veníamos hablando de que cuando uno está programando, uno no es la única persona que va a leer ese código. Si yo estoy hablando sobre un cuadrado y defino los lados de un cuadrado como una variable, tengo que definir esa variable como lado, porque no, pues no tengo, pero es lo ideal, porque de nada me sirve definir esta variable con un nombre salido del tema, no sé, por ejemplo, x, que la variable se llame x o que se llame casa, una variable que se llame casa para definir el lado de un cuadrado, no es intuitivo para lo que se está haciendo en el código. Entonces, por eso debemos tener nombres significativos para esas variables. Pero esas variables no pueden ser palabras reservadas. Las palabras reservadas son palabras muy específicas que ya están dentro de la estructura, dentro del lenguaje de Python, expresando otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante funciones, y las funciones se definen por, como dice la palabra, def, D-E-F, que significa definición. Nosotros no podemos definir una variable como def porque ya el lenguaje la tiene incluida para para sus propias cosas. Entonces acá estamos viendo, esto es una expresión que se está desarrollando entre un string, una cadena de caracteres, y otro string. Y como están viendo, acá estamos usando un operador matemático, un operador básico de Python, que es la suma. Acá cuando ejecutamos este código en Python entre dos strings, lo que nos hace es concatenar estos strings. Y acá el resultado es hola mundo. Acá, acá hay un pequeñito error. Ah, bueno, qué pena, no vi acá esto. Es 3 por la cadena de carácter más otra cadena de carácter. Entonces, ¿cómo el programa la lee? El programa lee el código de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, cuando Python llega a esta línea de código, él va a comenzar a leer de izquierda a derecha. Lee 3, tiene ese número ahí. En ese momento ese número no es nada, es un entero. Pero cuando ve el operador matemático, ya Python dice, listo. Yo lo que le estoy pidiendo al programa es que voy a multiplicar algo por 3. ¿Qué voy a multiplicar? Eso es lo siguiente que va a leer el programa. Y es hola, es una cadena de caracteres. Entonces ya el programa está diciendo, listo, voy a coger esta cadena de caracteres y la voy a multiplicar por 3, que es coger la cadena hola, hola, hola y concatenarla, que es unirlas. Y eso es lo que tenemos acá. Hasta este momento, hasta este pedazo de código, solo hemos hecho esto, porque es lo que el programa ha leído. Pero él va a seguir leyendo, él va a leer toda la línea y después va a retornar la respuesta. Después de este hola, va a ver que tenemos un operador básico que es la suma. Y él dice, listo, voy a coger hola, lo voy a multiplicar por 3, lo voy a clonar, lo voy a concatenar, pero después le voy a agregar algo. Y es esta, es otra cadena de caracteres. Y nos va a retornar hola, 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 mundo. Así de simple. Este es el beneficio de Python. Es muy preciso, es muy certero y es sencillo. Acá tenemos otro ejemplo. Estos son, ¿qué? Tres números sin ningún sentido. Tenemos 3.1416, que creo que les suena a algo.
tenemos un operador matemático que es multiplicación, tenemos un número 3, y acá tenemos este operador matemático que es potencia de 2. Entonces acá ¿qué le estamos diciendo al programa? Coja 3.1416, multiplíquelo por 3 elevado al cuadrado. Y nos va a retornar 28,2744. Ahí está el número. ¿Qué sentido tiene? Ninguno hasta que nosotros leemos ese sentido. Y acá se lo estamos dando. Queremos definir un programa que nos retorne el área de un círculo. Y acá vamos a incluir varios conceptos ya que veníamos hablando, que son los variables. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros estamos definiendo una variable pi, así se llama. Y esa variable es equivalente, es igual a 3.1416. Pasamos la línea, Python lee esa línea y dice listo. Él crea una variable que vale 3.1416, no hace nada con ella, pasemos a la siguiente. La siguiente línea dice una variable radio igual 3. Python la lee, Python dice radio, nada más, no tiene nada, voy a la siguiente, pero está reclutando lo que yo le voy definiendo. Después introduzco otra variable, una variable que se llama área, y yo defino área, la variable área, como la multiplicación, como el producto entre el radio elevado al cuadrado por pi. Python lo lee, Python dice, listo, la variable área es igual a pi por el radio al cuadrado, pero no hace nada con ella. Él coge, hace el cálculo y se lo guarda, hasta que nosotros le damos la orden, le damos la instrucción, que nos imprima, que nos muestre en pantalla la variable área. Tal como lo hicimos acá con print hola mundo, en este caso le estábamos diciendo que nos muestre en la pantalla una cadena de caracteres. Listo, en este caso nosotros le estamos diciendo que nos muestre en pantalla una variable que ya habíamos definido con otras dos variables que ya habíamos creado. Y nos va a retornar 28.2744, que es exactamente el mismo número, pero acá le estamos dando un sentido a eso. Esa es la elegancia de Python, lo que le estábamos diciendo. Hay que tener un sentido, una descripción y una legibilidad para el código. Acá tenemos otra función, se llama Python nos saluda. ¿Qué es Python nos saluda? La vamos a definir. Ponemos una variable name, que es nombre, e igualamos esa variable con un string. ¿Qué quiere decir esta línea de código? La variable name es igual a un string, pero ese string, ¿qué va a hacer? Ese string va a ser un input, que un input es lo que el usuario le va a decir al computador. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, ¿cuál es tu nombre? Yo escribo mi nombre y el nombre que yo le escriba va a estar dentro de estos paréntesis, es decir, va a componer este string. Y acá ponemos input, paréntesis, ¿cuál es tu nombre? Esto el programa nos lo va a preguntar y después nosotros escribimos el resultado. Python lee esta línea, la entiende y después nosotros le damos la orden de que imprima, de que muestre en pantalla la palabra hola y que concatene a esa palabra con el operador de la suma la variable name. Pero recuerden que cuando nosotros acá en este caso concatenamos algo, concatenamos un dato de tipo string con otro dato de tipo string. Acá name es un dato, es una variable de tipo string porque acá la definimos como una variable de tipo string. Entonces lo que nos va a hacer es concatenar este texto con el texto que se dé acá. Y acá la estamos viendo. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, por ejemplo, voy a poner mi nombre, que es Carlos, y le doy Enter. Así nos fue. Python nos va a responder el string que le habíamos puesto, más la variable que nosotros la definimos. Python nos va a saludar. Hola, Carlos. Sencillo. Y pasamos al tema de las funciones. Qué pena, Carlos. Tranquilo. Interrumpo ahí. Muchachos, antes de que pasemos a funciones, a mí me gustaría leer algún comentario o si alguien quiere hablar de qué les parece hasta ahí. No sé si les parece, podemos jugar un poquito antes con lo que hemos visto, con las operaciones, con las jerarquías. Y vamos haciéndolo todos para que lo vayan poniendo en práctica de una vez
Entonces, les pido el favor, nos comenten para saber cómo va hasta ahí, si se ha quedado claro, si tienen dudas, y si nos hemos hecho entender. Carlos se ha hecho entender muy bien. Bueno, me gustaría saber qué dudas hay hasta el momento y si están probando a la par para saber cómo vamos todos, no que sea una solo la charla y se quede ahí. Entonces, por favor, si pueden escribirnos, si quieren hablar para activarles el micro. Entonces, por favor. Creo que, un momento, alguien tiene una duda por acá. No sé si les parece, si Carlos, voy a activar, si puedo activar yo también mi pantalla, o lo va haciendo o no. O si quiere, cree otro documento por ahí y vamos a ir haciendo paso a paso algunas cositas para ir aclarando por lo menos qué es ese STR. ¿Listo? Muchachos, qué pena, Miguel. Antes de eso, les voy a explicar acá rápidamente cómo hacen para escribir en el chat. Ok. Están viendo mi pantalla. Acá en las salas, estamos en la sala de voz curso Python. Acá nos encontramos todos. Y si ven arriba, hay un hashtag curso Python. Le dan clic ahí y abren lo que es el chat. Creo que acá hay varias preguntas ya. Qué pena. Brigitte Ordóñez de Biología pregunta, no me queda claro qué significa string, SRT. String es, SRT, perdón, ya, un segundo. SRT viene derivado de la palabra en inglés string, que en español significa cadena de caracteres. Una cadena de caracteres puede ser tanto esto, por ejemplo mi nombre, puede ser esto, no sé, 20 años. Esto es una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es un texto. Es un texto y normalmente en Python y en varios lenguajes de programación los ponemos entre comillas para indicarle al programa que lo que vamos a escribir ahí es una cadena de caracteres. Entonces, acá el programa, esto no tiene sentido. Esto que yo le escribí acá, el programa no lo entiende. Pero cuando yo lo pongo entre comillas, ya estoy indicando que es un string, que es un texto lo que yo le voy a escribir ahí. Es el tipo de dato con el que voy a trabajar. ¿Sí quedó entendido? Carlos, si quiere vuelva a la presentación. Sí. Ok, bueno, yo le podría comentar acá a Jefferson dos compiladores comunes y bastante utilizados es Spider, que es el que nos está mostrando Carlos ahorita, y el que está mostrando en este momento, que es Jupyter, que a mi parecer, y creo que es uno de los mejores compiladores, pues nos permite ir ejecutando no todo el archivo de corrido, sino podemos ir trabajando por bloques de códigos. Si pueden ver ahí, hay como celditas que tienen un pedacito de código. Entonces, si estamos trabajando con algún programa que requiere bastante código, que es extenso, podemos ir desarrollando de a pedacitos, de a bloquecitos. Y más que aparte de eso, también permite incluir texto o imágenes, como al inicio que aparece la imagen del servidor o que aparece si hay bloques que son texto. Entonces podemos ir elaborando un documento y nos permite de cierta forma documentar un poco más cuando digamos son trabajos de alguna materia, de algo por el estilo. eh, Podemos incluso sacar un documento muy bien hecho en Python, en Jupyter, donde tengamos la descripción de las funciones, permite incluir texto en LaTeX, que es una belleza para escribir ecuaciones, y a la vez ir desarrollando el código. Entonces podemos describir algo y debajo hacer el bloquecito de código que hace eso. Por mi parte, creo que Jupyter es una muy buena opción y Spider también es un excelente compilador. Compilador. Esto creo que no lo explicamos, Miguel, que no lo interrumpo.
Cuando nosotros Dale. instalamos Anaconda, en el video que les publicamos de tutorial de instalación de Anaconda trae integrado tanto Spider como Jupyter. ¿Cómo encuentran ustedes Jupyter? Simplemente se van acá al buscador de Windows y escriben Jupyter. Acá tenemos Anaconda 3 y le dan clic, es para iniciar acá un solo sistema, y el sistema, ¿cómo es eso? El browser que ustedes quieran elegir para iniciar el Jupyter. En mi caso yo elijo Opera, es mi operador predeterminado, y los lleva acá, a esta pestaña, y acá ustedes indican en qué carpetas de su sistema. Por ejemplo, acá yo tengo todos mis trabajos en el escritorio, acá nos vamos a Python, y acá tenemos nuestro trabajo. Tanto ustedes pueden iniciar acá un trabajo en New, y seleccionan el lenguaje que va a ser Python 3. Esa es la manera con la que estamos trabajando el día de hoy. Bueno, aprovecho que Carlos me mostró ahí lo de Python 3. Yo creo que si alguien había escuchado de Python antes, posiblemente habían escuchado de Python 2, que era la versión previa, se utilizó ampliamente, tenía muy buenas librerías, algunas que aún no están en Python 3, pero creo que hace un par de meses, si no estoy mal, ya como unos 4 meses, se dejó de trabajar en actualizaciones para Python 2, por lo cual va a ir quedando obsoleto. Entonces, por eso estamos trabajando en Python 3 y se les recomiendo que trabajen en Python 3 siempre y cuando no haya una necesidad particular, que haya una librería. Ahorita, más adelante vamos a ver qué es el concepto de librería, pero tengan esa palabrita ahí por ahora, los que ya lo han escuchado. eh, que hayan librerías que no están en Python 3 y necesitemos, por el problema que necesitamos solucionar, hacerla en Python 2. Pero recomendado Python 3. No sé qué más iba a comentar Carlos, puede continuar ahí. Esto, Ah, cayó. sigamos acá con las preguntas. Sebastián, ¿me puedes aclarar qué es un SS? No, no te entiendo. Bueno, si quieres, escribes ahí, más adelante te respondemos la pregunta, no hay problema. Entonces, seguimos con captura de pantalla, no, con funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones es una secuencia de comandos que realizan un cómputo. Es decir, lo que nosotros, por ejemplo acá, en el caso del área, para hallar esta área, nosotros estamos declarando tres variables. Dos variables son datos, es pi, es la constante y es el radio que le estamos ingresando. Y la tercera variable es la operación matemática. Después le estamos diciendo imprímanos, muéstrenos en pantalla el resultado de esta variable. Pero en una función, nosotros podemos desarrollar una función de tal manera de que esto no lo tengamos que escribir, sino lo haga ya de manera automática y lo podamos invocar después en otra función. Ya les voy a mostrar varios ejemplos de eso. Como les decía antes, la función se define con una palabra reservada que es def. Se llaman por su nombre y retornan un valor. Es decir, por ejemplo acá, def suma, porque acá lo que vamos a hacer es una suma. Y las funciones reciben parámetros. Los parámetros son los datos que van a ingresar a esa función para poder trabajar. Y acá tenemos un ejemplo, que es la función para hacer una suma. Acá lo que estamos haciendo es crear una función, crear un comando que defina, como lo dice la palabra, lo que es una suma. Desde lo más básico, que es una suma, y después esto lo podemos usar para cualquier suma que se nos ocurra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos def, que es como se inicializa una función. Es cuando nosotros ponemos def y Python lee esa línea, lo primero que va a leer es def. Y vas a ver que lo que vamos a crear acá es una función. Después le damos el nombre a esa función. Ponemos los paréntesis y entre esos paréntesis le ponemos los parámetros que puedan llegar a entrar a ese programa, no, a esa función, que los parámetros que necesita esa función, valga la redundancia, para funcionar. Y ponemos dos puntos, que es para abrir la función.
Python usa cuatro espacios acá para decir que este código pertenece a esta función. Si esto lo quitáramos, esto no estaría dentro de esta función. Pero cuando ustedes están programando y le ponen los dos puntos, inmediatamente Python los reconoce como cuatro espacios y se los deja ahí. Entonces definamos esta función. Vamos a decir que la suma le van a entrar dos valores, que va a ser un número 1 y un número 2. Entonces definamos. La suma va a retornar un resultado, porque eso es todo lo que hace la suma. Pero ese resultado, ¿qué va a ser? Va a ser el número 1 y el número 2 actuando entre el operador básico, que es la suma, y retornamos un resultado. O sea, puede ser muy sencillo y puede decir como esto es muy obvio, pero el programa lo necesita para saber qué es lo que está haciendo. El programa es como un bebé. Nosotros le estamos dando esas instrucciones para que este niño sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces acá tenemos un resultado y al final, si ven acá, ya no están los cuatro espacios, ponemos suma, paréntesis, 1, 4. ¿Qué es esto? Le estamos diciendo al programa, listo, ya le definimos que es una suma, ahora invoco la función suma y le digo que el número 1 va a ser 1 y el número 2 va a ser 4. Entonces Python, ¿qué va a hacer? Python va a comenzar, va a leer def, listo, una función que se llama suma, va a recibir dos números, pasa a la siguiente línea, esa suma, ese resultado que yo voy a retornar es la suma del número 1 y la suma del número 2, y después lo retorno, sea el que sea. Baja y ve que acá ya no están los cuatro espacios y le suma paréntesis 1, 4 paréntesis, que es, estoy invocando la función suma y le estoy diciendo que el número 1 es 1 y que el número 2 es 4 y me retorna 5. Así de sencillo. Entonces, los parámetros de las funciones, en las funciones. Los nombres, que son estos, no pueden comenzar con dígitos. Si ven acá, el parámetro lo inicializamos como num, raya baja, 1. Esto es intuitivo, que es un número, y que es el número 1, y que esto es el número 2. No pueden utilizar una palabra reservada. Las variables deben de tener nombres diferentes, en el caso de que acá tengamos más variables. Y los nombres de las funciones deben ser descriptivos de lo que hacen estas mismas funciones, porque no tiene lógica alguna de que yo acá cree una función que se llama definición trinomio cuadrado perfecto, le meto los parámetros, acá hago mi operación y lo que me va a retornar es una suma. Entonces cuando otra persona llegue y lea mi código va a decir, usted creó una función que se llama trinomio cuadrado, pero me está retornando el resultado una suma. Eso es lo que dice que deben ser descriptivas de lo que en realidad están haciendo. Cuando otra persona llegue a leer su código y quiera mirar cómo este programa está funcionando, cuando ustedes no tienen 4 líneas de texto, sino cuando tienen 200 líneas de código, perdón, tienen que ser descriptivas para saber dónde está parado dónde está parado el que está leyendo el programa. Y acá tenemos un programa pequeñito que se llama conversor de divisas. Como le dice el nombre, lo que queremos acá es escribir un código, crear una máquina que nos convierta una divisa. En este caso, nos va a convertir de dólares a pesos colombianos. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Python va a comenzar a leer y le vamos a insertar acá una función. La función se llama converter y le va a entrar como parámetro una cantidad, un amount. Abrimos la función y definimos una variable. Esta variable es el valor actual del peso. Esto es constante lo que está acá. Y si si lo buscamos en Google, el valor del peso comparado con el dólar, un dólar equivale a 3.789 punto algo pesos. Acá definimos esto y esto queda constante. ¿Y qué nos va a retornar esta función? La conversión, que es el valor del peso actual por este parámetro, que es la cantidad que nosotros queremos convertir. Listo, creamos esta función y la dejamos ahí. ¿Qué nos va a retornar? Esto, ¿cuánto es? No sabemos. Siguiente, lee línea, acá no hay nada. Lee la siguiente línea y se encuentra que hay acá otra función. Esta función en este caso se llama calculador de divisas.
es muy descriptivo el nombre. ¿Qué va a hacer esta función? Calcular la divisa. Entonces, abrimos la función y de primeras vamos a mostrar en pantalla algo. ¿Qué vamos a mostrar? Calculadora de divisas. Ese va a ser el título del programa. Esto es lo que va a aparecer. Porque si ustedes se fijan, acá no estamos imprimiendo, no estamos mostrando nada. Y acá el programa está diciendo, listo, eso es lo primero que se va a mostrar. Independientemente de que sea la quinta línea de código, esta es la única que está mostrando algo hasta ahora. La siguiente línea también va a mostrar algo. Y va a decir, convierte dólares a pesos colombianos. Bajamos y acá tenemos una variable que se llama amount. Y si ustedes se fijan, es exactamente el mismo nombre que este parámetro que ya habíamos definido. Y esto tiene una intención. Entonces tenemos que amount, la cantidad, es igual a un número decimal, y este número decimal va a estar definido por un input, que es lo que nosotros, el usuario, le va a ingresar a la máquina. Así como lo hacíamos acá con el nombre, un input va a ser una cadena de carácter, le ingresamos el carácter y él lo muestra en pantalla. Acá le estamos diciendo que lo que el usuario le va a dar es un número que es decimal, ya, eso es lo que vale la cantidad. Y decimos que el resultado va a ser igual a la función converter que habíamos hecho acá con su parámetro amount. Pero ¿qué hicimos acá? Si ustedes se fijan, acá este parámetro valía nada. Este parámetro está indefinido, pero acá lo estamos definiendo. Acá le estamos diciendo que va a valer algo, que es lo que el usuario va a poner, y esta función lo va a usar, como ven acá. Después imprimimos, mostramos en pantalla un espacio para que no quede todo aglomerado, y después imprimimos la última línea que se llama mostrar en pantalla el amount, que es esta misma cantidad, es esta que ya habíamos definido, que el usuario la pone, coma, dólares equivalen a, esto es una cadena de caracteres, coma, el resultado, que es lo que ya habíamos definido, coma, pesos. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá en amount le ponemos 1, entonces el programa va a imprimir 1 dólares equivalen a resultado, que en este caso sería 3.789. Entonces, $1 equivale a 3.789 pesos. Si acá lo ejecutamos, ¿cómo lo ejecutamos? Ya teniendo todo esto, le decimos a Python, ejecute la función calculador de divisas. La ejecutamos y nos va a mandar esto. Ingrese la cantidad a compartir, que es esta. Le ingresamos, por ejemplo, $1 y le damos Enter. Nos va a decir $1 equivale a 3.789 pesos. Y acá hay algo que raya un poquito, que sí es singular porque dice dólares. Porque nosotros le estamos diciendo al programa, le estamos ordenando que la cadena de caracteres que va después de amount es dólares. Nosotros la pusimos en plural. Independientemente de la cantidad que entre, nosotros asumimos que va a ser más de 1. Acá esto es un error del programador, porque no siempre va a ser una cantidad más de $1 la que le va a dar el programa. Podemos probar con los números, por ejemplo, $20. $20, en este caso sí está bien, equivalen a 75.780,0 pesos. Esto es una función. Acá hay una función, acá hay otra función, y desarrolla un requerimiento que era convertir una divisa. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Tengo un ejercicio más para explicarles directamente en Spider, si tienen alguna duda. Sí, yo ya que estaba viendo algunas, si quiere las vamos respondiendo. Yo podría, bueno, la primera, la de Carlos, si hay una forma de tenerlas constantes como pi, sí. En la siguiente sesión, el siguiente encuentro, vamos a introducir el concepto de librería, y entre esas hay una librería que se llama Math, que tiene un poco de herramientas matemáticas y entre esas ya trae por defecto esas funciones. Entonces podemos usar esta librería para importar ese tipo de funciones de constantes. Entonces sí ya las tiene, no hay que definirlas. En el caso de Jefferson Serrano, ¿para qué es el return?
Carlos, si quiere la responde o... Listo, sí. Return, como lo dice la palabra, la traducción en español es retorno. Cuando nosotros escribimos return, pues en este caso creo que así, acá, le estamos diciendo al programa en este caso. Listo. Tenemos definición suma número uno, número 2. Creo que había otra pregunta, me la respondo una vez. Lo de número uno, número 2 sirve para cualquier tipo de datos de los mencionados anteriormente. Sí, uno le puede ingresar como parámetro a una función cualquier tipo de dato, pero no tiene lógica que yo escriba número raya baja 1 si le voy a ingresar una cadena de caracteres. ¿Sí me hago entender? Si yo voy a ingresar un parámetro de tipo cadena de caracteres, pongo srt raya baja 1, que me indica esta es la primera cadena de caracteres que va a recibir. Y volvemos. ¿Para qué es el return? Listo. Acá le estamos diciendo, estamos definiendo suma. La suma le entran dos parámetros, creamos una variable, que es el resultado, y esa variable la retornamos. Que llegado el caso en el que yo no retornara nada, por ejemplo labor, cuando yo invoque más adelante la función suma, yo la invoqué y ahí se quedó. Esto va a dar 5, pero en ningún momento me va a mostrar el resultado, sea en la consola o sea que la use más adelante. Por ejemplo, si yo, no sé, pongamos acá, volvamos. Acá me está retornando un resultado. Y yo cojo esto y lo hago otra vez. Y esto es suma, por ejemplo, lado 2. Esto es suma del lado 1. Acá tenemos una función que va a ser la suma del lado 1, que le entran como parámetros el número 1 y el número 2. El resultado es igual al número 1 más el número 2. Y nos retorna un resultado. Y esta variable es una variable temporal. Esta variable se creó, se usó acá y se destruyó y dejó de existir. Por eso es que yo la puedo usar más adelante. Pero si yo tuviera esto, por ejemplo, así, esta variable permanece ahí. Y si la vuelvo a usar, la estaría redefiniendo. Pero en el momento en que yo la dejo acá dentro de la función, esta variable es temporal y se queda en la función. Bueno, tengo acá. ¿Sí, Miguel? Ahora, para complementar la pregunta de Alexandra, en el caso de num1 o str1, el nombre de los parámetros eh, puede ser cualquiera y es un nombre que vamos a utilizar dentro de la función para hacer las operaciones que tengamos que hacer. ¿Qué era lo que te iba a decir? En ese caso creo que incluso Carlos podría probar a hacer una suma entre dos cadenas de caracteres y lo que debería pasar es que le devuelve, no hace una suma, la suma es para enteros y flotantes, decimales, pero eso en una cadena de caracteres lo que haría sería concatenar. Entonces, eso lo podríamos probar y creo que debería hacer eso. Entonces, el nombre no indica, es bueno, es una buena práctica de programación indicar el tipo o algo así, pero podría recibir también una cadena de caracteres, sino que haría una concatenación en vez de una suma. Por otro lado, de una vez la pregunta de Brigitte, puede combinar muchas operaciones, puede escribir ecuaciones muy complejas con raíces, potencias. Hay que tener en cuenta a la hora de escribir la jerarquía que Carlos mencionó en un inicio, que primero va el programa a operar paréntesis, luego a operar potencias y raíces, multiplicación y división y finalmente suma y resta. Es igual exactamente que en matemática, podemos usarlo como una gran calculadora, de hecho. Entonces podemos escribir una expresión más grande, es por ahí, como abajo estaba en la de calcular el área del círculo, estábamos combinando una multiplicación y una potencia en la misma expresión. Entonces no es necesario crear otra variable, simplemente si hace parte de la misma expresión que tenemos, la podemos escribir, teniendo en cuenta la jerarquía para evitarnos algún que otro error. Y el return sería como borrar el caché. No, sería pedirle que nos devuelva algo, decirle a esa función que cuando la llamemos, cuando la utilicemos, cuando digamos, llamamos a la suma, hey suma, venga acá y tenga un 1 y tenga un 4. Ella hace lo que tiene que hacer y lo que nos va a retornar, lo que nos va a devolver, es ese proceso que hizo que le definimos que era 1 más 4.
Entonces ese return es devolvernos a nosotros cuando la llamemos. Si quiere, le ayuda a explicar esto. Acá no está bien hecho, Dale. pero lo hice más o menos como para responder la pregunta de Jefferson. Acá, por ejemplo, vemos el uso del return. Acá tenemos, la modifiqué, se llama la función suma del lado 1, que es igual a un número más otro. La función suma del lado 2, que es un número más otro, un número diferente más otro número diferente, que ambos nos van a retornar un resultado. Nos están retornando un número. Y estas funciones, después las uso acá, que es suma de los lados, que le va a entrar un número de x y un número de y, y el número de x es igual a esta función, al resultado de esta función, y lo mismo con el y, pero con esta función. Si yo, por ejemplo, en este caso, en el caso del número de x, yo le pongo esto acá, pero si yo acá no estoy retornando nada, el programa lee, comienza a leer, suma de lado 1, tan, resultado es igual a esto, quedó ahí, sigue leyendo, listo, sigue leyendo, este sí le retornó algo, sigue leyendo acá, suma de lados, pero cuando llega acá, el programa va a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque no me está retornando nada acá, o sea, él dice que el número x es igual a un número que me va a retornar, que me va a dar este método, pero este método no me está dando nada, esta función no me está dando nada. Para esto es que se usa el return, cuando yo necesito usar esto en otro lugar, en otra función. No sé si le quedó más claro ahí. Me dirá Miguel si responde, por favor. Venga, Carlos, me había levantado un segundo, no lo escuché. Si me mencionó por ahí. Sí quedó entendido, Jefferson, más o menos, la función del return en este caso. Si tiene alguna otra duda, no se preocupe, pregunte, que para eso estamos acá, para resolver todas las dudas. Eso, vale, ¿alguno tiene otra pregunta? ¿Tiene otra duda? Algo que de pronto no se haya hablado, pero te da curiosidad antes de pasar como al ejercicio. Bueno, creo que la función type para llamar, en algún momento que esté haciendo un código y se le pase saber qué tipo de dato es, por ahí Sí, es que estaba. no la supe inicializar acá, que pena. No estoy afín con Se las Jupyter. comento, es una función bastante útil. Ahí ya Carlos les termina de mostrar. Sí, la ejecuta. Sigue diciendo. Si quiere, ejecute la de Jupyter. Ahora sí me la ejecutó por el kernel. Ok. Bueno, la función type, o la explico usted, Miguel, qué pena. No, dale, dale. Como lo dice acá, la función type la usamos para identificar qué tipo de valor es el que le estamos poniendo acá como parámetro. Esto es una función y esto es un parámetro. Como vimos, a las funciones le entran a veces parámetros, que es lo que define cómo trabaja la función. Esta función ya está definida dentro del lenguaje de Python, nosotros solo la invocamos para utilidad, como lo decía Miguel. En cualquier caso, cuando tenemos, no sé, 200, 500, 2000 líneas de código, de pronto eso se nos va y queremos saber qué valor tiene tal variable, ponemos el nombre de la variable dentro de esta función y nos va a dar el valor. Por ejemplo, acá decimos que name es igual a, no sé, Carlos, debería de servir. Nos va a retornar que es un string. Entonces supongamos que esto lo definí yo en la línea de código número 10, pero ya voy en la línea de código número 3000 y no me acuerdo qué tipo de dato era la variable name, aunque acá es muy intuitivo qué tipo de dato es. Uso la función type, le pongo la variable o le pongo el número o le pongo lo que sea, por ejemplo true, que es un booleano, y la ejecuto, y acá. En mayúscula la T. Sí, que vale. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con la programación. La programación, la computadora lee exactamente lo que uno le está poniendo. Y ella es una de las máquinas más potentes que pueden existir, pero a la vez es como un bebé, y si uno le habla mal o de la manera que uno no le enseñó a hablar, no funciona.
Entonces, por ejemplo, acá ya, por lo que decía Miguel, una mayúscula, y ahí sí ya sirvió la función, y nos está diciendo que true es efectivamente un booleano. Lo hecho, ya que vi lo de compilar, creo que no mencionamos. Para compilar en Jupyter es Shift Enter para que ejecute esa línea de código. Por si alguien lo está probando y se le pasó eso, que lo tengan ahí en cuenta. De pronto hay alguna otra pregunta. No. Pues yo había preparado acá un pequeño ejercicio en Spider, pues como estamos acá trabajando con Jupyter, preparé un Spider también para que vieran más o menos. Se llama geometría, es muy simple y es lo que yo les hablaba, que acá por ejemplo definíamos el área de un círculo con 3 variables e imprimíamos, mostramos en pantalla la última variable que creamos y nos va a dar un resultado y quedó ahí. Perdón. Pero también lo pudimos hacer con funciones y acá la tenemos. El programa se llama geometría. Entonces esto acá está entre comillas, comillas, eso es como un comentario. Eso es un comentario para que vaya a leer el código. No sé, por ejemplo, si yo le pongo acá número de vacas y después le hablo de círculos, como que va a quedar perdido. No, no está hablando de nada de eso. Ese es un comentario muy pertinente a lo que se está trabajando. Y este es el nombre del programa, lee, comentario, línea 2, no hay nada. Esto es lo que llamamos el flujo, el orden en el que lee Python, línea por línea y de izquierda a derecha. Y en la línea 3 tenemos def. Python la lee y ya sabe que vamos a crear una función, que va a leer es una función. La función se llama área del círculo. Y a área del círculo, un segundo, qué pena. A área del círculo le entra un parámetro que se llama radio. Se puede comentar con numeral también. A la función círculo le entra un parámetro que se llama radio y definimos la función de esta manera. Decimos que pi, sin usar la librería math, decimos que pi es igual a 3.14. Y ahí ya no le vamos a poner infinitos decimales porque no tiene memoria para poner infinitos decimales en este caso, lo definimos como 3.14. Y decimos que el área es igual a pi por el parámetro radio al cuadrado. Y retornamos el área. Y ahí quedó. Python va a leer, funcionar en un círculo, pi, área es igual a esto. Voy a devolver el área. Si alguna vez llegan a invocar esta función, voy a devolver área, el valor de esta variable. Y Python sigue leyendo. Acá no hay nada. Llega a la línea 8 y hay otra función que se llama calcule área. No le entra ningún parámetro en este caso. ¿Y qué es la función calcule área? Primero, va a mostrar en pantalla calculadora de área. Después va a seguir leyendo y va a decir radio, que es el parámetro que estaba acá adentro, lo estamos definiendo acá. Le vamos a dar un valor a ese parámetro para que pueda ser usado en esta función. Y decimos que radio es un número decimal que va a ser ingresado por el usuario y le va a decir al usuario, primero le va a decir ingrese el radio del círculo, 2 puntos, y acá termina, porque acá es donde acá mismo es donde le va a entrar el valor al que le va a meter el usuario. Esto es como la instrucción, pero yo perfectamente puedo quitar esto. E igualmente el usuario va a ingresar algo. Eso es como una instrucción para el usuario. Entonces ponemos comillas, ingrese el Python. Y ahí quedó. Listo, Python va a leer esta línea, va a pasar a la siguiente, va a ver que todavía hay 4 espacios acá. Entonces dice, listo, esto todavía está dentro de esta función. Va a decir que el resultado es igual a la función área de un círculo. Y que a esa área de un círculo le va a entrar un parámetro radio que ya había sido definido acá. Nos va a imprimir acá, nos va a mostrar en pantalla un pequeño espacio para que no quede todo apilado. Y nos va a decir con un radio, el área del círculo es resultado. ¿Resultado qué es? Área de un círculo. Y si ejecutamos esto, qué pena, faltó una línea. Acá listo, Python va a leer todo esto, Python va a leer esta función, listo, Python va a leer esta función, la va a entender, listo, pero como me acaba de pasar acá, si yo lo voy a ejecutar a esto, no pasó nada.
Porque Python llega, lee y dice, listo, muy bacano, le quedó bien, pero ¿qué hago con eso? Nosotros le decimos, calcule el área, y acá sale. Acá si la ven, calcule área es una función. Doble clic y ahí quedó. Entonces, ¿qué va a hacer Python? Va a leer todo esto, sí, muy bacano, y va a llegar acá, va a ver que esto ya no tiene 4 espacios, es una línea aparte de la función. Y acá nosotros lo que le estamos pidiendo es invoque la función que se llama calcule área. Y ahí, si ya lo ejecuto, me va a salir acá, en la consola. ¿Qué sale? Calculadora de área, que es lo que yo había puesto que muestra en pantalla primero. Y después ingrese el radio, que es la instrucción que yo les decía. Ingrese el radio, dos puntos. Y este espacio acá, invisible que está acá, es donde el usuario pone acá el número. Entonces, yo, no sé, un radio de 2. Y le doy enter y me sale. Con un radio, que es 2, porque ya lo habíamos definido acá como el input, el área de un círculo es el resultado, que es la función área de un círculo, y área de un círculo es el área, que es pi por radio, que es este parámetro, al cuadrado. Y nos va a retornar 12.56. Así de sencillo. Si se fijan, Carlos. una cosita más que pena, si se fijan acá, yo solo le ingresé al programa 2. Yo le puse 2 neto, no más. Pero como yo acá especifiqué que era un número decimal, él me va a retornar acá radio, que es un número decimal, y me retorna 2.0. Siga, Miguel. Dos preguntitas. ¿Las líneas que se dejan después de la función del def son necesarias? ¿Esos espacios entre el def? ¿Estas líneas se refiere? Creería que sí. Sebastián, si quieres nos confirma si son esas líneas que está mostrando Carlos. Sí, sí, esas. Esas líneas es netamente estética. Porque, por ejemplo, yo puedo dejarlo así, pero a la hora de leer el código va a ser todo muy como muy pegadito, muy apilado, y va a ser más difícil de entender, al menos en mi caso, no sé en el caso de Miguel. Yo lo que prefiero es dejar varias líneas, si se puede, por ejemplo acá, para que sea más legible. Porque acá yo tengo esto y yo ya sé que esta partecita del código es una función. Acá yo tengo que otra partecita del código es otra función. Pero por ejemplo, cuando yo tengo funciones con muchos parámetros y códigos muy complejos o códigos muy largos y tengo todo eso apilado, va a ser muy difícil de leer. Y no solo a la otra persona, a uno mismo también. Una vez cuando tiene un código muy grande, un código complejo y está todo apilado, uno mismo se confunde con su propio código, porque el ojo se cansa o la letra está muy pequeña o cualquier otra cosa, entonces es más como elegancia a la hora de escribir. Eso hace parte de algo que se conoce como buenas prácticas de programación. Es uno, los espacios, dejar separadas las funciones. Otro que por lo menos yo acostumbro es entre las operaciones, por lo menos donde dice área, espacio, igual, pi, en Sí, esa misma línea. Entonces dejar ese espacio entre la operación que estoy usando. Yo de hecho acostumbro a dejar ese espacio entre pi, asterisco, radio para que sean más claros las operaciones. Eso es como por que sea más legible, sea más fácil de entenderlo. Y a su vez, otra buena práctica es que, como mencionó Carlos en algún momento, con el asterisco uno puede ir comentando qué está haciendo. Es bueno, por lo menos donde dice el área, un pequeño comentario que diga, acá calculo el área. Después del 2, asterisco y un mensajito, acá estoy calculando un área. Acá aparece, perdón, Carlos, asterisco, numeral, qué pena. Eso parece bastante trivial acá, pero cuando es un código grande que estoy haciendo un proceso complejo, no sé, estoy calculando alguna integral por un método numérico o algo así, es muy útil dejar documentado qué es lo que estoy haciendo, porque luego yo voy a dejar ese código en cuarto semestre y lo voy a ver en octavo porque lo necesité para otra cosa y yo no me acuerdo qué hice. Al igual que dejarle nombres claros a las palabras, a los parámetros, para luego,
cuando yo mismo lo revise o alguien más lo revise, sea muy legible y se pueda modificar nuevamente. De hecho, hay más cositas en eso de buenas prácticas, pero eso lo veríamos en algún otro momento, que es algo bastante importante también, pero le dedicaremos una clasecita a eso. Por ejemplo, acá Miguel lo que mencionaba de los comentarios, esto es una buena manera de comentar. Antes de la función, obviamente eso tiene que ser muy descriptivo, el nombre de la función tiene que ser muy descriptivo, pero yo puedo hacer un comentario atrás, yo digo, listo, antes de esa función especifico, esta función es para calcular el área de un círculo. A esta función le va a entrar como parámetro un radio, tal que radio, la mayor o igual que cero. Y ya, y hay que definir. De hecho, hay una forma que, no sé, acá o en Jupyter, usted puede escribir help, el nombre de la función, y él le va a dar algo de documentación. Cuando uno crea funciones, también le puede dejar esa documentación, que es lo que cuando estén trabajando con alguna función ya de alguna librería ya creada, ustedes van a ver qué parámetro recibe y la función le explica qué hace, qué recibe y qué retorna. Eso también lo podemos documentar en nuestras funciones y eso sería una muy buena práctica. Pero cuando veamos el concepto de clase, yo creo que por ahí mencionamos bien el crear la documentación ya interna de la función que podamos llamar luego. Otra pregunta que hay es ¿para qué sirve el print? El print lo que indica, pues print viene, la traducción al español sería imprimir, que lo que está diciendo es muestre en pantalla, porque en Python, veamos un segundo, Python uno le da una instrucción al programa, a la máquina, una instrucción de tal manera que sea ordenada, y estas instrucciones definen cómo se va a realizar una acción. Estas acciones pueden tanto como entrar datos como sacar datos. Acá, por ejemplo, en el caso de input, esto es una acción de tipo de entrada de datos. Le estamos diciendo al programa que acá va a entrar un dato que al final va a definir radio, que al final va a ser el parámetro de la función anterior. Pero cuando le decimos print, esto es una acción de tipo de sacar datos. Acá le estamos diciendo, sáqueme, muéstreme en consola, muéstreme en la pantalla, muéstreme en la interfaz que usted va a desarrollar después, este dato, que es print, y lo que uno le ponga acá. Yo puedo acá poner, sáqueme en pantalla, print, no sé, número 5. Y acá me va a mostrar en pantalla, en vez de calculadora de área, me va a mostrar número 5. Y va a funcionar exactamente igual, me va a dar el mismo resultado. 2, el área es 12.56. ¿Sí me hago entender? Ah, vale, vale. Hablo de este print específicamente, vale, listo. Este print que dejamos acá, un segundo, es, corrijo esto. Si quiere lo borramos. Y mire, fíjese que acá tenemos calculadora de área, ingresa el radio y después acá hay un espacio y tenemos acá. Si yo le doy a compilar a esto y le doy acá un resultado, la función de ese print es algo tan simple como que acá hay un espacio teniendo ese print y sin ese print acá ya no tengo este espacio. Es netamente estética del programa. Que se vea elegante. Que el usuario al que usted le está haciendo el programa, porque cuando uno hace un programa, uno lo hace con unos requerimientos funcionales. Que por ejemplo, si está en una empresa, el cliente va a llegar y le va a decir, yo necesito un programa que me haga este, que me haga este, que me haga este. Eso se llaman requerimientos funcionales. Y uno como programador tiene que buscar la manera más eficaz de que el cliente entienda, o sea, no solo que le sirva, sino que entienda con eficacia, con elegancia, con facilidad los resultados que yo les estoy mostrando. Esto es una manera muy, muy simple de darle elegancia a esta línea. En vez de que esto te quede todo pegadito, con este espacio, yo indico que la respuesta es la de abajo. Es tan simple como eso. ¿Sí quedó claro? Miguel, ¿está ahí? Sí, señor. Santiago, ¿sí o no quedó tan claro?
Sí, acá usted está viendo la otra pregunta, ¿verdad? Un segundo. Si quieres, responda por favor. Ok, siempre es necesario el return. En algunos casos no. Cuando se hacen funciones internas, funciones que hacen un proceso pero que no queremos que nos devuelvan algo, esos casos sí se pueden presentar. No tengo en mente alguno acá, pero sí se pueden dar esas particularidades que no necesariamente devuelvan algo. De hecho, si no estoy mal, ese calcule área no tiene un return, Sí, eso es simplemente una tiene función. es un pínteme en la pantalla, un muéstreme. No tiene un return necesariamente. Entonces, de hecho, no siempre es necesario que tengan ese return. Precisamente, si se dan cuenta, en el momento en que yo no había escrito esto y le daba a correr al programa, él no hacía nada. Porque él lee esto y acá me está retornando un resultado, pero no en ningún momento le digo muéstrame en pantalla ese resultado. En ningún momento le digo acá print lo que es área. En ningún momento yo hago esto. Y si yo no hago esto, si yo no hago la acción de sacar un dato, él no me lo va a mostrar en la pantalla. Y acá, corre algo. Sí. Acá, en este caso, yo abro la función, yo imprimo en pantalla calculador de área, yo le doy un valor al radio, yo le doy un valor al resultado y yo imprimo otro dato en pantalla, pero como esta función no me está retornando nada, esa función se queda ahí. Esta función tiene sentido cuando yo la uso. Por ejemplo, cuando yo necesito que el programa coja una herramienta que él tiene para hacer algo. Por ejemplo, la función type. La función type, creería, no sé si estoy mal, Miguel me corrige, es una función que no tiene return. La función, sí, la función Sí, type lo único que hace es tendrá sus métodos para definir y para saber qué tipo de dato es cuál, pero ya, esa función solo tiene sentido de existencia cuando yo la invoco y le meto un dato. sí. Y, y ya, el resto pueden existir funciones que tanto que retornen cosas como que no retornen. Eso ya va en el desarrollo del programa, cuando uno ya es como más, se va volviendo más intuitivo a la medida de que uno va aprendiendo a programar. Cuando uno sabe de que una función no es necesario que retorne un resultado porque solo cumple una función, a cuando uno necesita una función que efectivamente le retorne algo, como por ejemplo esta. Yo acá, yo sé que esta función necesito que me retorne un resultado porque el resultado que me va a retornar acá lo voy a necesitar acá. Si esto fuera una función así, estaría bien redactada y sería una función perfecta, pero al momento de yo invocarla acá, no va a recibir absolutamente nada. O sea, esto queda así. No se supo qué fue lo que le mandó porque acá no mandó nada. No sé si me hice entender. A ver. O alguna otra duda que tengan. Miguel, algo que quiera comentar o si quiere que desarrollemos otro ejercicio así geométrico rápidamente, no sé. No sé si hay más preguntas, si las tienen, porfa, vayan escribiéndolas. Si les gustaría que hiciéramos algún ejemplo ahí de rapidez. Eh, sí, otro ejercicio, no sé si Carlos vaya teniendo algo en mente. Y luego de esto y de resolver las últimas dudas, creo que hoy está preparado hasta el concepto de funciones. Entonces vamos a hacer el otro ejercicio y seguir respondiendo dudas. Entonces, Carlos, no sé si tiene alguno en mente o ustedes nos pueden sugerir alguno y lo vamos haciendo. Y si mientras sugieren, pues por ejemplo una variación muy sencilla de esto es en vez del área de un círculo, o sea, podemos hacer lo que queramos. Con tal de que escribamos las instrucciones correctamente y con lógica, el programa nos lo va a hacer. Por ejemplo, acá sí, no sé, por ejemplo, queremos en vez del área de un círculo, el área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado, pues obviamente no le va a entrar un radio al área de un cuadrado,
digamos que es un cuadrado en el cual, acá lo escribimos en el comentario, a esta función le entra como parámetro un lado, tal que el lado es igual en todos los lados, valga la redundancia, es igual para todo. Digamos que es un cuadro compuesto de dos triángulos isósceles, x, 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 x. Entonces acá le va a entrar un lado en vez de un radio porque es un cuadrado. Acá pi, pues no necesitamos pi en el área de un cuadrado. El área de un cuadrado, ¿qué es? Base por altura. Entonces el área del cuadrado va a ser lado por lado. Y acá podemos usar conceptos matemáticos porque en la programación también usamos conceptos matemáticos. Si acá ya sabemos que un lado tal que todo lado es igual al resto, esto acá es mal redactado, pero la idea es redactarlo bien a la hora de hacer un programa. Si yo ya sé que este lado es igual a este lado, pues yo digo entonces esto es lado al cuadrado y ya. Y me retorno al área de este cuadrado, de ese cuadrado, y acá pongo calculadora de área, ingréseme el valor del lado, ingrese el... Acá voy a invocar el método, ya no existe, ya no existe la función area circle, sino area square. Entonces pongo acá el parámetro que le está entrando, ya no es el parámetro radio, sino es el parámetro lado. Entonces esto queda al lado. Acá tenemos que redefinir esto también como lado, porque ya no hay ningún radio. Acá, si se fijan, el programa nos está diciendo esta variable se usa acá, acá y acá, y en este parámetro. Y mostramos en pantalla que con un lado de lado, por ejemplo acá ponemos comillas, puede ser, no sé, kilómetros, ponemos otra comilla, el área de es resultado. Entonces acá tenemos, modificamos acá el lado porque antes era radio, lado, lado, entonces con un lado de valor lado, que es esto, kilómetros, lo pusimos en kilómetros porque quisimos ponerlo en kilómetros, el área de un cuadrado es igual al resultado. Y al final le decimos al programa, ya tiene sus métodos, le ordeno, calcule el área y lo ejecuto. Me va a decir calculadora de área, ingrese el lado del cuadrado, entonces que sea 2. 2 al cuadrado es 4, con un lado de 2 kilómetros, el área de un cuadrado es 4. ¿4 qué? 4 nada. Acá le pusimos unidades, pero no retornamos acá unidades. Entonces, rápidamente, después del resultado, ponemos una coma, ponemos otras comillas y ponemos kilómetros. Y podemos volver a ejecutar. Volvemos a meter un dato, 5, y ahora sí nos retorna. Con un lado de 5 kilómetros, el área de un cuadrado es de 25 kilómetros. No sé si hay alguna idea de pronto para otro tipo de ejemplo. 25 kilómetros cuadrados. Bueno, ahí hay otra pregunta. Ah, Dale. sí, qué pena. No. ¿Quiere Ok. responder, Miguel? Después del print, ese espacio que se genera después de que aparece en mayúscula ese calculadora de área, es porque yo estoy utilizando una función al estilo type, que es el input, de cierta forma, y él automáticamente, no sé, él genera un espacio antes de mandar el mensaje que genera utilizar ese input. No sé si me hago entender. Es como si dentro de la función type, que ya está definida en el lenguaje de Python, dentro de esa función ya está dicho que antes ponga un espacio. Por eso yo no tengo En que este poner caso ninguno. del input. Ajá. Entonces él ya deja un espacio antes de mostrar el mensaje que va a solicitar el dato a la persona que está interactuando con el programa. No sé Porque si si es no, claro. Ok, dale.
qué pena. Esto, si nos fijamos, la manera para invocar funciones es que escribir el nombre de la función, poner los paréntesis, y si hay parámetros dentro de esa función, se le pone el parámetro ingresar. En este caso, la función calcule no tiene ningún parámetro y por eso nos lanza con error. Acá dice nombre indefinido, esto, tan, porque esta función no tiene definido ningún parámetro. Pero la función, esto, es una función. Input es una función que ya está definida dentro del lenguaje de Python. Y el parámetro de input es que le ingrese un string, que va a ser una instrucción. Y pues la función, como ya decía antes, dentro de la función input ya está definido que antes de que bote ese texto que va a ser ingrese o lo que usted le ponga, antes de botar ese texto en pantalla, ponga un espacio atrás. Pero eso ya está definido dentro del lenguaje. Entonces, no me han dicho, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Y cualquier cosa nos pueden preguntar. Y nada, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche.